A continuación presentamos la Escuela Dominical, esta vez a cargo del doctor Reinaldo Ramírez. Nacemos de nuevo. Nos habíamos quedado en esta la semana, el miércoles. Hasta aquí llegamos. Ahora vamos a continuar con esto. Nacemos de nuevo espiritualmente porque nacemos del Espíritu. Bueno, entonces, respondió Jesús y les dijo: de cierto, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo a Jesús, dice: de cierto, te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Lo que Jesús está diciendo entonces ¿es posible nacer de nuevo? Sí, es posible nacer de nuevo, pero no en el aspecto natural, como había estado pensando Nicodemo. Jesús dice al inicio, aquí en el principio: de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Entonces Nicodemo pregunta: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede ser? Jesús le dice: tiene que nacer del agua y del Espíritu. No pueden, para poder entrar en el reino. Porque lo que es nacido de la carne es carne, y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Somos uno con Él. Entonces nosotros nacemos de nuevo cuando obviamente vamos a nacer del agua y del Espíritu, que es lo que hemos estado viendo a partir del miércoles. El agua en el verso 5 de este anterior, de este que estamos viendo aquí, de Juan 3, del verso 3 al 7, en este verso 5, el agua en el verso 5 se refiere al nacimiento de la carne. En el siguiente, el bebé nace físicamente del agua. Un niño, cuando está en el vientre de su madre, está dentro del líquido amniótico, es agua. Entonces nosotros nacemos del agua. Naturalmente hablando, físicamente hablando, también nacemos del agua. Venimos del agua que está en el vientre de la madre. El nacer de nuevo en el verso 3 y en el 7 es nacer del Espíritu. Versos 5, 6. Este nacimiento espiritual es el momento cuando el Espíritu Santo viene para morar en nosotros y darnos la vida espiritual, porque sin Él estamos muertos en nuestros pecados, espiritualmente hablando, Efesios 2:1. Sin embargo, hasta Hechos 2, nadie nació de nuevo, porque el Espíritu no había venido para morar en los creyentes y hacernos nacer de nuevo espiritualmente. Hasta aquí no ha habido un nacimiento, no ha venido el Espíritu. Recuerden que 50 días después de la Pascua viene el día de Pentecostés en el aposento alto.
pero hasta ahí no había venido todavía. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso dijo el Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu. Eso dice Juan 7, 38, 39. Porque Jesús no había sido aún glorificado. ¿Ven? Hasta aquí entonces todavía está en una espera. Todavía no. Juan ha venido bautizando en agua para arrepentimiento. El morir a nuestros pecados, el morir a nuestra vieja naturaleza humana, a nuestra vieja manera de vivir. Pero estamos, bueno, en la Escritura, está próximo al derramamiento del Espíritu para nacer del Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Hasta este momento, como hemos visto, todavía no se ha dado este evento. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu. Es la presencia del Espíritu en nuestro espíritu que nos salva, porque Él regenera nuestro espíritu muerto, le da vida a nuestro espíritu muerto, lo hace nacer de nuevo. Eso es nacer de nuevo. El Espíritu Santo de Dios es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. El Padre es Dios. El Hijo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces, cuando Jesús se va y dice que es necesario que venga el Consolador, está diciendo que va a venir la tercera persona. Va a venir Dios también a nuestro corazón, a nuestra vida. Entonces vamos a nacer de nuevo. Los tres son uno, pero cada uno es una persona. Así que exactamente como con cualquier otra persona, cuando está en un lugar, ya está en su totalidad. ¿Ven? Entonces nosotros hemos sido llenos. Ya no nos falta nada. Realmente lo tenemos todo. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. ¿Lo ven? O sea, nadie tiene menos Espíritu, nadie tiene más del Espíritu de Dios. Todos lo tenemos completo, porque Él no está dando el Espíritu por medidas. Es pleno, es absoluto, es completo, es lleno. Todos somos llenos, todos, absolutamente, ni más ni menos, todos llenos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces nadie puede decir, o es erróneo, o es equivocado, o es una mala interpretación, el hecho de decir, por ejemplo, que alguien es más lleno del Espíritu, tiene más del Espíritu, conoce más del Espíritu, vive más en el Espíritu. No. Todos estamos llenos, total y absolutamente del Espíritu, como tal, ¿verdad? Entonces son malas enseñanzas. Como usted es lleno del Espíritu, como usted está lleno del Espíritu. No, todos estamos llenos del Espíritu. Todos tenemos al Espíritu completo. Todos. Entonces estas son malas enseñanzas. Nadie tiene más ni menos. Todos estamos llenos. Igual. ¿Cómo corregirse con respecto al bautismo del Espíritu? Si nosotros nos hemos equivocado en lo que hemos creído acerca del bautismo en el Espíritu, está bien, porque Dios vio este problema de antemano y nos dio un buen ejemplo para seguir si hay alguna necesidad de corrección. Apolos se equivocó en esta área. Miren lo que pasó con Apolos, lo mismo que ha pasado con nosotros antes y que nosotros estamos corrigiendo. Llegó entonces, Hechos capítulo 18, verso 24 al 25. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. ¿Ve? Apolos era judío, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Conocía la palabra de Dios, leía la palabra de Dios. Había estudiado la palabra de Dios, era conocedor. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Apolos no conocía el bautismo en el Espíritu Santo hasta ese momento, porque él no sabía de eso, aunque era un hombre
poderoso en las Escrituras, instruido en el Señor, de espíritu fervoroso, que hablaba y enseñaba diligentemente, pero lo que conocía. Es correcto eso. Pero él no sabía, no conocía del bautismo en el Espíritu. Él solamente conocía el bautismo de Juan. Entonces significa que Apolos conocía el bautismo para arrepentimiento. Y eso enseñaba Apolos. ¿Ven? Entonces, aquí lo van a corregir. Apolos enseñaba que el creyente tenía que hacer algo especial para recibir el Espíritu. ¿Lo ven? Enseñaba que tenía que hacer algo especial, un creyente, para recibir el Espíritu. ¿Cómo sabemos esto? Es porque él estaba predicando el bautismo de Juan el Bautista en el de Mateo 3:11. Este bautismo es el mismo de los apóstoles en Hechos 2:38. Yo a la verdad, dice Mateo 3:11, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2:38. Bueno, hay otra aquí en donde lo explica. La única diferencia entre los dos bautismos, el de Juan y el de Pedro, es que los que Juan bautizaba tuvieron que esperar hasta Hechos 2 para recibir el Espíritu prometido. Pero los que Pedro bautizó lo recibieron inmediatamente, porque él había venido para morar en los creyentes en Hechos 2:1-4. Entonces Pedro estaba hablando de un bautismo en el Espíritu, diferente al bautismo de Juan. Apolos estaba predicando el bautismo de Juan, no el del Espíritu, o no el del que hablaba Pedro. Un bautismo en agua para mostrar externamente el arrepentimiento interno de los pecados. Así que Priscila y Aquila tuvieron que corregirle a Apolos y explicarle más exactamente el camino de Dios. Hechos 18:26. Y Apolos comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Entonces, Apolos estaba predicando en la sinagoga y les enseñaba sobre el bautismo de Juan, y que obviamente para el bautismo de Juan tenían que tener alguna característica, o tenían que cumplir con algún requisito, tenía que cumplirse con algo. Eso era lo que él estaba enseñando, pero porque era lo que él conocía y sabía. Pero aquí, en este texto, viene Priscila y Aquila y llaman aparte a Apolos y le explican y le dicen más exactamente el camino de Dios. O sea, ¿qué viene ahora? Como vimos en Mateo 3, más exactamente viene detrás de mí otro que es mayor que yo, que va a bautizar en Espíritu Santo. Entonces, esto es lo que a Priscila y Aquila le está mostrando, o le está explicando, o le está enseñando a Apolos. Luego, en Hechos 18 vemos que Apolos recibió la corrección y la instrucción con mucha gracia y humildad. Por tanto, fue de gran provecho después en la obra de Dios en las iglesias, donde seguía ministrando. Apolos estaba hablando de las iglesias aquí. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo, el Mesías. Hechos 18, 27, 28. Primero Apolos predicaba que uno tenía que bautizarse en agua para recibir el Espíritu Santo, porque así era el bautismo de Juan el Bautista. ¿Eh? Entonces, en ese tiempo, en ese momento, se estaba enseñando que prácticamente habría que arrepentirse de sus pecados, había que bautizarse en agua para después recibir el Espíritu Santo.
Esa era la enseñanza o el bautismo de Juan. Esto era lo que estaba enseñando Apolos. Y esto es lo que está corrigiendo Priscila y Aquila, y esto es lo que estaba enseñando Pedro, que iba a venir el bautismo en el Espíritu, pero no era un requisito bautizarse en el Espíritu después de haber sido bautizado en agua. Entonces no era esa la enseñanza, entonces se corrige. Se corrige, lo comprende muy bien Apolos, y entonces comienza a enseñar en las iglesias este bautismo. El bautismo de Juan era un punto, pero ahora estaban ante el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces no había necesidad de bautizarse en agua primero para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Aunque el bautismo en agua es un mandamiento, tenemos que cumplirlo, pero no es un requisito para ser bautizado en el Espíritu Santo. Cuando somos bautizados en el Espíritu Santo, dijimos, es cuando nosotros nos convertimos al Señor, lo aceptamos como Señor y Salvador, reconocemos nuestros pecados, nos convertimos a Él, nacemos de nuevo. Entonces nosotros tenemos después que cumplir el bautismo en agua, morir a nuestra naturaleza humana, renunciar a nuestra vieja manera de vivir. Pero hemos sido ya bautizados en el Espíritu porque creímos, porque nos convertimos, porque nacimos de nuevo. Entonces el mandamiento en agua es para el arrepentimiento. Es una muestra de que nosotros realmente hemos muerto a nuestra naturaleza humana. ¿Puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? Recuerdan que como nace del agua en el vientre de la madre, pues digamos que físicamente ahora el simbolismo es que a través de bajar a las aguas bautismales, entonces nosotros estamos recordando o estamos haciendo la conmemoración de aquel nacimiento natural cuando venimos del vientre de nuestra madre. Ahora en las aguas bautismales estamos naciendo de nuevo. Eso significa renunciar a nuestra naturaleza, a nuestra vieja naturaleza pecadora. Entonces, de eso se trata el mandamiento en parte. ¿Lo ven? Nacimos físicamente del agua en el vientre de nuestra madre, y ahora el mandamiento es bautizarnos en agua. Recordar ese momento, pero ahora nacemos de nuevo, pero hemos sido ya bautizados en el Espíritu. Bueno, entonces, no es que Apolos estaba totalmente equivocado. Apolos también tenía razón en lo que estaba predicando, porque ese era el bautismo de Juan. Era correcto el bautismo de Juan en ese momento. Por eso Juan lo dijo, de cierto yo bautizo en agua, pero viene otro detrás de mí. Solo necesitaba saber más exactamente o más precisamente lo que estaba pasando en la obra de Dios en aquel entonces. El bautismo de Juan era el bautismo correcto, bautizarse en agua para recibir el Espíritu Santo en aquel momento. Solo es que al llegar a Hechos 18, el camino de Dios había cambiado, porque en Hechos 7 los judíos rechazaron el ofrecimiento del reino con Jesús siendo rey. Entonces, si vamos al contexto, a la historia, al relato del libro, de los capítulos, Juan estaba anunciando el arrepentimiento para ser bautizados en el Espíritu, que todavía no había venido para entonces, ¿verdad? Eso era correcto. Pero después cambia, como dice en la interpretación del texto, cambia el contexto en ese sentido, porque los judíos no quisieron. Como los judíos no quisieron reconocer, entonces termina esa condición, digamos, ¿no? Bueno, ya no se bauticen más en agua porque ustedes no creen. Así que una transición empezó a tomar lugar porque Dios iba dejando al lado la nación de Israel por unos 2000 años para levantar su iglesia entre los gentiles. La doctrina, la enseñanza de cómo recibir el Espíritu Santo había cambiado. Efesios 1, 1 Corintios 12, Romanos 8. Como aquí estamos en un periodo de transición, recuerdan, se está quedando el pueblo judío en una pausa y está comenzando apenas a mostrarse los primeros caminos de la iglesia. Y esto es lo que Apolos necesitaba saber, que estaba pasándose justo en este momento en un periodo de transición. Entonces lo que había estado enseñando Juan el Bautista, como dijimos, estaba ya terminando, próximo al cambio. Entonces la doctrina estaba cambiando. Lo que Juan enseñaba era correcto para ese momento, para ese contexto, para esa época, para esa gente. Pero para la iglesia no, iba a cambiar.
Entonces el bautismo en el Espíritu iba a venir en el momento en que aquellos creyentes reconocían. ¿Ven? Recuerden lo que vimos en Mateo 3, 10, Mateo 3, 11, 12. Por una parte estaba hablando Juan el Bautista de su bautismo en agua, y por otra parte decía que venía alguien detrás que iba a bautizar en Espíritu Santo. Esa es la transición entre uno y otro. Iba a comenzar a ceder para los judíos. Entonces, ese bautismo de arrepentimiento para luego ser bautizados. Como no quisieron creer, como rechazaron el mensaje, como rechazaron al mensajero, entonces ahora hay una doctrina que cambia y entramos a una dispensación diferente, nueva, que ellos ya conocían a través de señales, prodigios y milagros que habían sido testigos con sus propios ojos. Bueno, hasta aquí entonces el bautismo en el Espíritu Santo. Somos entonces bautizados en el momento que nacimos de nuevo, en el momento que reconocimos al Señor, en el momento en que entramos con el Señor. He aquí yo toco la puerta, si alguno oye mi voz, abre, y yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Cuando nosotros abrimos la puerta y le invitamos a entrar a nuestra vida, allí fuimos nosotros bautizados en el Espíritu en ese momento. En fuego no, porque nos convertimos, porque nacimos de nuevo. En fuego para los que lo rechazan. Entonces no. Nosotros en el Espíritu. Bueno, hasta aquí. La segunda parte. La llenura del Espíritu Santo. Bueno, ahora ya hemos sido bautizados en el Espíritu, estamos llenos del Espíritu, tenemos total y absolutamente plenitud en el Espíritu. Nadie tiene menos ni tiene más. Todos somos llenos del Espíritu, de la tercera persona. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Son tres en uno. La tercera persona, el Espíritu Santo, ya está dentro de nosotros. Entonces, lo tenemos todo. Estamos completos en el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo somos llenos del Espíritu Santo? La confusión en cuanto a la llenura del Espíritu. ¿Cómo somos llenos? ¿Cómo sé yo que estoy completo en ese Espíritu completo que yo ya tengo? Bueno, la Biblia dice que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. ¿Lo ven? Aquí está en rojo este. Dice, fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento, porque será grande delante de Dios. ¿Por qué fue lleno del Espíritu Santo? Porque iba a ser grande delante de Dios. Como iba a ser grande delante de Dios, entonces él ya tenía, vamos a ver aquí está. Entonces, él había sido lleno en ese momento para este fin, para esta razón, para este objetivo. Grande delante de Dios. No deberá beber vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Ven? Aún desde el vientre de su madre, Lucas 1:15, sin nacer de nuevo. ¿Lo ven? Porque hasta este momento, Juan el Bautista no había reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. Si no había nacido, estaba dentro del vientre de la madre. Entonces Juan el Bautista, aquí no había reconocido a Jesús como su Señor, pero él fue lleno del Espíritu, porque iba a ser grande, porque no iba a beber vino ni sidra, entonces sería lleno, aún desde el vientre, sin nacer de nuevo, sin ser bautizado en el Espíritu, porque no había nacido de nuevo, y aún sin quererlo. Juan no se le había preguntado si quería o no quería. Juan fue lleno del Espíritu Santo. ¿Cuáles fueron los resultados de la llenura? Entonces, en la vida de Juan, la Biblia dice que su llenura resultó en la conversión de muchos al Señor. Miren lo interesante de esta llenura. Juan resultó ser una persona que iba a llamar al arrepentimiento e iba a invitar a la conversión de muchos al Señor. Allí estaba la llenura de Juan. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Lucas 1:16. Esta es la llenura de Juan del Espíritu. Él iba a hacer que los hijos de Israel se convirtieran. Elizabeth, la madre de Juan,
también fue llena del Espíritu de Dios. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth, la madre de Juan, la salutación de María, la criatura, Juan, dentro del vientre de Elizabeth, saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue llena Elizabeth del Espíritu Santo? Cuando la criatura saltó en su vientre. Fíjense que la criatura salta en el vientre. Y esta manifestación lo describe la Escritura como que fue una muestra, digamos, de que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo cuando solamente escuchó el saludo de María. Elizabeth fue llena en este sentido, llena del Espíritu. ¿Ven? Juan fue lleno del Espíritu. Aquí. Juan fue lleno del Espíritu porque iba a ser grande delante de Dios. No va a haber vino, no va a haber sidra. Y Elizabeth va a ser llena del Espíritu, o fue llena del Espíritu, cuando salta la criatura dentro del vientre luego de haber sido saludada por María. ¿Ven las diferencias en la llenura del Espíritu manifiesta en Juan y en Elizabeth? Diferente, pero la misma llenura del Espíritu. Había un propósito. Ella no nació de nuevo, igual que Juan. No fue bautizada en el Espíritu Santo, igual que Juan. Ella no buscó ni procuró esta llenura, igual que Juan. Sucedió que de repente, cuando ella oye la voz de María, su pariente, entonces su llenura resulta en una exclamación, que María era bendita y que el fruto de su vientre también lo era. Luego profetizó acerca de la venida del Mesías y de la de su profeta Juan. Esta expresión, esta profecía, esta expresión verbal, esta convicción en palabras que hace Elizabeth era una manifestación de la llenura del Espíritu. ¿Cómo sabía Elizabeth esto si no estaba llena del Espíritu? Tenía que estar llena del Espíritu para poder hablar estas cosas. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también fue lleno del Espíritu Santo. Y Zacarías su padre, dice Lucas 1:67, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu y profetizó, diciendo, él tampoco nació de nuevo, tampoco fue bautizado en el Espíritu y tampoco buscó esta experiencia. Le pasó cuando su hijo nació y le puso por nombre Juan. La llenura movió a Zacarías a profetizar acerca de la venida del Mesías y de su hijo, Juan el Bautista. Necesitamos entonces manifestaciones sobrenaturales. Necesitamos nosotros sentir, oír, ver, tener una experiencia mística, sobrenatural, para saber que somos llenos del Espíritu. No necesitamos eso, porque tenemos los ejemplos aquí en la Escritura, cuando la leemos, cuando se interpreta, cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos, que aquí no hubo ninguna manifestación mística, sobrenatural, algo que no se puede explicar, algo que no se puede decir, algo que no comprendemos. Aquí se comprendió perfectamente bien. Juan el Bautista fue lleno del Espíritu, Elizabeth la madre fue llena del Espíritu, y Zacarías el padre fue lleno del Espíritu. Y la forma en haberse manifestado fue profetizan, profetizan ambos. Miren, aquí arriba, por ejemplo, fue Elizabeth quien profetiza acerca de la venida del Mesías, y aquí abajo también Zacarías, lleno del Espíritu, profetiza acerca de la venida del Mesías, igual que Elizabeth, y de su hijo Juan el Bautista, y aquí, y de su profeta Juan. ¿Se dan cuenta? Los dos en tiempos, en momentos distintos, en momentos diferentes. Ambos profetizan y hablan, o hacen referencia al Mesías y al profeta Juan. Eso es una manifestación de la llenura del Espíritu. Si ellos no hubieran sido llenos del Espíritu, entonces no hubieran hablado de estas cosas. Ellos no hubieran profetizado, no hubieran reconocido o interpretado lo que estaba sucediendo en ese momento.
Juan tampoco lo sabía, apenas estaba dentro del vientre de su madre. Entonces fueron llenos del Espíritu, dice el Escritura. ¿Ven la confusión? Que se tiene que mover, que tiene que saltar, que se tiene que tirar al suelo, que pierde la conciencia, que pierde los sentidos, que no sabe qué día es, que no sabe qué pasó, que cuando se cayó al suelo y no recuerda cómo llegó. Esto no dice la Escritura. Aquí solo dice que ellos están expresando o manifestando una grandeza, una maravilla, un milagro. Realmente profetizan, hablan de lo que está por venir. La llenura, lo que es y lo que no es entonces. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios hablan. ¿Ven? Si alguien es enviado de Dios, habla palabras de Dios. Pues Dios no da el Espíritu por medida. Juan 3:34. Ser lleno del Espíritu no implica recibir más de Él. El Espíritu de Dios es una persona. Cuando la persona entra entonces a nuestra vida, entra completa. La persona está completa dentro de nosotros. El Espíritu está completo. Respondemos los principios del Nuevo Testamento acerca de esta verdad. En primer lugar, cada cristiano tiene el Espíritu Santo porque si no lo tiene, entonces no es de él, no es cristiano, no es nacido de nuevo. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, entonces no es de él. Romanos 8:9. Lo que es nacido del Espíritu, ¿recuerdan? Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces, nosotros somos nacidos del Espíritu porque somos llenos del Espíritu. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, cuando usted habla de la palabra de Dios a su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a sus conocidos, en su trabajo, cuando usted comparte de Dios un testimonio, cuando usted comparte la palabra con ellos, cuando usted hace algo que está en la palabra de Dios para dar muestra a la gente que usted cree que usted es nacido del Espíritu. Cuando usted da testimonio es porque usted ha sido lleno del Espíritu. Si usted fuera nacido de la carne, pues, entonces no hablaría nada del Espíritu. Pero como ustedes, nosotros, todos, somos nacidos del Espíritu, entonces nosotros hablamos del Mesías, hablamos de Jesús, hablamos de Él, leemos su palabra, compartimos su palabra, damos testimonio de lo que Él hizo en nuestras vidas. Se muestra la sabiduría de Dios. Llevamos nuestras vidas de estudio de la palabra de Dios, nuestras vidas de oración, nuestras vidas de santidad, apartados de las cosas de la carne, de las cosas del mundo. Entonces, eso es una muestra clara, evidente, de que nosotros somos llenos del Espíritu, porque somos nacidos del Espíritu. Nada sobrenatural místico, nada que sentir, nada que oír, nada que oler, nada que degustar. Estamos hablando su palabra. Cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, estamos profetizando también. ¿Recuerdan? Profetizar también es hablar de la palabra de Dios. Anunciamos al Mesías. Hablamos del Mesías y de sus obras, de lo que Él quiere. Dice la palabra que Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos se salven. Él quiere que todos tengan vida eterna. Entonces, ¿quiénes son los que van a hablar de Él, de estas cosas? Pues los nacidos del Espíritu. Y los nacidos del Espíritu son llenos del Espíritu, porque hablan de estas cosas. Eso es lo que está diciendo la Escritura. El cristiano tiene el Espíritu Santo desde el momento que cree en Jesucristo para salvación hasta el arrebatamiento, cuando Dios redimirá nuestros cuerpos. Efesios 4:30, Romanos 8:23. Y aún después, por toda la eternidad. ¿Eh? En el arrebatamiento nosotros entonces vamos con Él. Hasta ahí va a estar el Espíritu con nosotros, porque luego de eso ya estamos nosotros con Él. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados. Está aquí con negrita lo pusimos. Fuisteis sellados. Nosotros ya fuimos sellados. ¿Por qué? Porque oímos la palabra de la verdad, el Evangelio, la salvación,
y creímos. Cuando nosotros escuchamos, cuando nosotros fuimos salvos, cuando nosotros creemos, entonces hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Se recuerdan que lo vimos? Que es las arras de nuestra herencia. La promesa, el trato, el pacto realmente que tenemos. Aquí hay unas arras que es nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces Él ha pagado ya, ha dejado esta garantía. Estas arras son el Espíritu, es la garantía de esta posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por lo tanto, después de nuestra conversión a Cristo, estamos completos en Él. No nos falta nada porque ya tenemos todo. Toda bendición espiritual en Cristo Jesús. No necesitamos nada más de Dios para tener, ser y hacer todo lo que Él quiere. Estamos completos. Entonces Él puede hacer en nosotros su voluntad, porque nacimos del Espíritu, porque somos uno con Él. Estamos llenos del Espíritu para ser, hacer todo lo que Él quiere. Por lo cual también vosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento. Aquí está diciendo llenos del conocimiento, de su voluntad, de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ven? Aquí cuando está hablando Colosenses, aquí en el capítulo 1, verso 9-10, dice que no cesamos de orar para pedir que seáis, no dice llenos del Espíritu, dice que llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Entonces nosotros también tenemos que pedir porque seamos llenos de conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia, para que andemos como es digno del Señor, agradándole al Señor en todo, llevando el fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ve? En ningún momento está hablando la Escritura que nosotros tenemos que pedir llenura del Espíritu. No, no. Al contrario, tenemos que pedir llenura de la sabiduría y la inteligencia. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él ya nos bendijo con bendición espiritual. Estamos llenos, estamos completos. Ser lleno del Espíritu no implica que nosotros recibamos más. Entonces, ¿qué es estar lleno del Espíritu? La llenura del Espíritu es ser lleno del Espíritu, en primer lugar, algo que usted hace, no algo que otro, ni siquiera Dios le hace a usted. Vamos a ver qué significa eso. Efesios 5:18 tiene un imperativo. Ser llenos quiere decir que toda la responsabilidad de esta llenura queda en nosotros. Él está diciendo ser llenos, sean llenos. Entonces recae en nosotros la responsabilidad, porque es un mandamiento. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿qué significa ser llenos? ¿Qué quiere decir? Significa que tenemos que buscar, tenemos que leer, tenemos que conocer su voluntad, lo que leímos en el texto anterior. Dios ya ha hecho su parte y nos manda a todos que seamos llenos de su Espíritu. Ser lleno del Espíritu es entregar el control de sí mismo, de nuestro ser y de nuestra vida a Él. La idea de ser lleno del Espíritu es como la de una mano que llena un guante para controlarlo. La mano, que sería un cuadro del Espíritu Santo, entra en el guante, que somos nosotros. Entonces, el hecho de ser llenos del Espíritu Santo, aquí a lo que se está refiriendo ser llenos del Espíritu es que nosotros tenemos que buscar el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia de las palabras, de la palabra de Dios y de su voluntad, de lo que Él quiere hacer en nosotros.
Como ya tenemos al Espíritu, como el Espíritu está pleno en nosotros, ahora es un mandamiento, es mi responsabilidad leer, es mi responsabilidad escudriñar, es mi responsabilidad estudiar, es mi responsabilidad buscarlo a Él, para conocerlo, para aprender de Él, para conocer su voluntad y ser yo obediente a sus leyes, mandatos y preceptos, a lo que Él quiere para mí. A eso se refiere el ser lleno del Espíritu. No llenos del Espíritu, literalmente del Espíritu, del conocimiento, la sabiduría, el discernimiento y la inteligencia que la vamos aprendiendo de su palabra, de una doctrina sana, de una doctrina pura. Así es como nosotros vamos siendo llenos, a través de nuestro estudio y nuestra relación también con Él. Ser lleno del Espíritu es dejarlo llenar y controlar cada área de nuestra vida, conforme a su voluntad, que se revela en la palabra de Dios. Vemos la misma definición de la llenura en varios pasajes de la Biblia. Es entregarse a sí mismo al control de algo o de alguien. Cuando algunas personas se llenaron de ira, Lucas capítulo 4, ellos se entregaron al control de la ira que sentían. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle, porque ellos se llenaron de ira y entregaron el control a la ira. Por eso actuaron de esa forma. Cuando otros se llenaron de celos, en Hechos 13, se entregaron al control de los celos para hacer lo que los celos les mandaron. Miren aquí arriba, en este 4, 28, 29. Miren, aquí en este 4, 28, 29. Dice, se llenaron de ira, se entregaron al control de la ira. Aquí, se llenaron de celos, se entregaron al control de los celos. Aquí dice, se entregaron al control de la ira que sentían. Y aquí dice, se entregaron al control de los celos para hacer lo que los celos les mandaron. Entonces aquí, el control de la ira lo sentían. Y aquí el control de los celos para hacer lo que los celos les mandaban. Aquí lo sienten y aquí lo hacen. No lo sienten, aquí lo hacen. Lo que los celos les mandan. Aquí lo que la ira los hacía sentir. Lo que los celos los hacen actuar. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Ven? Cuando comparamos los versos, cuando vemos lo que dice, se llenan de ira, se llenan de celos, se entregan al control de la ira, se entregan al control de los celos, de la ira que sentían para hacer lo que los celos les mandaron. ¿Ven? Son llenos de ira, son llenos de celos. ¿Lo ven? Bueno, ser lleno del Espíritu no quiere decir perder el control de sí. En Efesios 5:18 Dios nos muestra las dos caras de la moneda. Primero, el Señor no quiere que perdamos el control de nosotros mismos como el que se embriaga con vino. Embriagarse es perder el dominio de sí mismo, y esto no es y nunca será la voluntad de Dios. ¿Quiere el Señor que nosotros perdamos el control? No quiere que perdamos el control, esa no es su voluntad ni su propósito. Él quiere que estemos conscientes de lo que está pasando. No es nada místico, no es nada, no es una experiencia realmente que solo para unos y para otros, y esto no está diciendo eso, no quiere que perdamos eso. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces el dominio propio está aquí. El poder controlarnos de lo que está pasando, lo que está sucediendo. Segunda de Timoteo 1:7. La presencia del Espíritu Santo en el creyente le da dominio propio. Donde sea que esté el Espíritu Santo, hay dominio propio.
dominio de sí mismo. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Primera de Corintios. O sea, los profetas nunca pierden el control de sí mismos para ser poseídos por otro. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y habla cosas del Espíritu, y ve cosas del Espíritu, y oye cosas del Espíritu, y actúa conforme el Espíritu le guía. Pero no es que lo que venga a estar poseído, en el sentido de la palabra, no es que venga a estar poseído, porque no está, digamos, naturalmente hablando, tomando el control o el poder sobre la persona. Está en la persona, es nacido del Espíritu, es uno con él. Entonces no hay no hay ninguna relación en el sentido de estar poseídos a perder el control, a perder el dominio propio. Eso ya no son cosas, o ya no son manifestaciones del Espíritu, porque el Espíritu no es así. El Espíritu está en nosotros y nos hace comprender y entender, nos revela, nos consuela, nos enseña, nos guía, nos muestra el camino, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu, la tercera persona. Eso es lo que hace nosotros. Nos va enseñando. Ser lleno del Espíritu se trata de su control de nuestras vidas a través de la combinación de dos cosas. La primera de las cuales es la Biblia, la palabra de Dios. En la Biblia vemos claramente lo que es la voluntad de Dios para con nosotros, porque en la Escritura Él nos muestra exactamente lo que espera de cada uno. Nos envió su Espíritu para guiarnos a toda esta verdad de la palabra de Dios. ¿Ven? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, dice Juan 17. Cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16, 3. Y santificalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces nosotros vamos a ser guiados por el Espíritu, ¿no ven? La llenura del Espíritu viene entonces, en primer lugar, por la palabra de Dios, por la verdad, porque no habla por su propia cuenta. Una forma entonces de ser lleno del Espíritu es su palabra, conocer su palabra, porque entonces lo conocemos a Él. Eso es ser lleno del Espíritu. Ser instruido en sus leyes, mandatos y preceptos. Eso es ser lleno del Espíritu, conocerlo, conocer sus palabras, conocerlo a Él. Por esto vemos en 2 de Timoteo que el Espíritu usa la Escritura para enseñarnos, redarguirnos, corregirnos e instruirnos en justicia. La tercera persona, el Espíritu, la tercera persona, usa las palabras de Dios, usa la Escritura, usa la Biblia, para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. De esta manera, a través de aprender y aplicar la Biblia, Dios nos perfecciona. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Esta es una persona llena del Espíritu. Llena del Espíritu. ¿Verdad? Es útil para enseñar. Nos inspira. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Para que nosotros, los nacidos de nuevo, seamos perfectos, enteramente preparados para toda una buena obra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios. Pues todos los que están aquí aparecen en la Escritura. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Todas estas personas aparecen en la Escritura porque tienen un fin, tienen un propósito, tienen una razón de estar escritos en las Escrituras. Todos ellos aportaron o aportan en algún momento para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Efesios 4, 11, 13. Lo que significa es que cada quien tiene o tuvo una función dentro de la Escritura para esta edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, entonces vamos comprendiendo la llenura del Espíritu a través de su palabra, lo que dice, lo que las palabras dicen, cómo nosotros interpretamos la Escritura, no la interpretación privada, sino la interpretación propiamente de la Escritura. Bueno, nos quedan 5 minutos. Vamos a ver otras 2 más y vamos a ir ya terminando. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Primero los conoció, miren. A los que antes conoció, también los predestinó. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Romanos 8:29. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Gálatas 4:19. La llenura del Espíritu es el mecanismo por medio del cual se cumple la voluntad de Dios en nosotros. Ser llenos del Espíritu, sin ser llenos del Espíritu, no somos llenos del Espíritu, estamos fuera de la voluntad de Dios, porque no estamos creciendo en Cristo. Así que debemos leer, estudiar, escudriñar la Escritura para saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que Él quiere en y de nosotros. Si queremos ser llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu, dice, no, fíjense que en esta interpretación está siendo controlados por Él, no dice poseídos por el Espíritu. Vamos a dejar de a Él el control, no la posesión. No dice poseídos como lo vimos en la diapositiva, en una de las diapositivas anteriores, que estaba entre comillas, no decía poseídos. Vamos a dejarle el control al Espíritu de nuestras vidas para hacer su voluntad, para que se cumpla su propósito en nosotros. Debemos ser llenos de la palabra de Dios todos los días. ¿Ven? Esta es llenura del Espíritu. El poder dejarle a Él el control para que nos enseñe, para que nos guíe, para que nos instruya, para que nos redarguya, para que nos corrija. El segundo elemento, lo vamos a dejar aquí por esta noche. El segundo elemento de la llenura es la decisión de nosotros mismos. Por su propio libre albedrío y con base en el corazón dispuesto a obedecer lo que Dios le revela en la palabra, cada uno tiene que decidir someterse a la guía del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Lo opuesto de esta llenura, este control, es resistir al Espíritu. Yo me puedo resistir al Espíritu. No es querer hacer lo que la palabra de Dios dice. Yo me resisto o me niego a lo que la palabra dice. Entonces estoy siendo opuesto a la llenura del Espíritu. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestro Padre, así también vosotros. Dice Hechos 7:51. ¿Se recuerdan? El pueblo necio, terco y rebelde no quería escuchar las palabras. Se resiste a las palabras, a las leyes, mandatos y preceptos. Así que ser lleno del Espíritu tiene que ver con un andar diario, un estilo de vida, y no con una experiencia de éxtasis o mística. Ser lleno del Espíritu es un mandamiento para obedecer, no una experiencia para buscar.
Es por eso que hay una conexión inseparable entre la obra del Espíritu y la palabra de Dios. Porque para ser llenos del Espíritu tenemos que obedecer a la palabra de Dios. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque ya son las 8 en punto. Entonces, dejamos aquí hasta el segundo elemento y la próxima semana continuamos entonces con el entregar nuestra voluntad y vamos a ir viendo más la llenura y los resultados de la llenura del Espíritu. Entonces nos quedamos aquí hasta el segundo elemento que vimos. Lo dejamos aquí porque son las 8 en punto. Damos las gracias por su atención a la prédica del pastor general licenciado Gustavo Adolfo Bonilla e invitamos a la prédica del próximo domingo a esta misma hora.